Muy buenos días, un domingo más estamos en nuestra clase de la Escuela Bíblica Dominical. Seguimos hablando de la fe sencilla y hoy tenemos por delante un tema que es muy interesante también, que es viviendo en esa fe sencilla. Tenemos un texto, el del Evangelio de Mateo. Ahora ya empezamos con el capítulo 7 de ese Sermón del Monte y para hoy se nos proponen los versículos 1 al 5. Que como no es también un texto conocidísimo y que conocemos sin duda muchísimo todos. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Texto conocido por todos nosotros, por todos los creyentes, pero también un texto pues popular incluso a nivel de memoria colectiva. Es un texto que todos, yo creo que todo el mundo conoce. Quizá debemos de empezar a aclarar o empezar a dejar sentado si podemos o no podemos juzgar. Porque claro, la palabra del Señor nos enseña que sí podemos juzgar. Si nos vamos al texto de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 6, se habla precisamente de que tenemos esa capacidad de juzgar. Tenemos, como se nos dice en la palabra también, discernimiento para saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Por lo tanto, en cierto sentido, estamos viendo lo que sí nos conviene o lo que no nos conviene. Toda esa serie de cosas las tenemos, no es que seamos unos seres que no tengamos esa capacidad de poder estudiar los hechos, las cosas que están ocurriendo delante de nosotros y podamos tomar determinación acerca de ello. Si no tuviéramos esa capacidad, no podríamos distinguir, por ejemplo, entre el bien y el mal, no podríamos distinguir muchísimas cosas que ocurren en nuestra vida. Por lo tanto, si Dios nos ha hecho con esa capacidad, quiere decir que sí podemos juzgar, en el sentido de entender y ver cómo es una cosa. El tema está no en juzgar hechos, no en juzgar actitudes, no en juzgar sentimientos, sino quizás aquí lo que se pone más el énfasis es en juzgar a las personas. Tenemos una costumbre muy arraigada que es la de etiquetar. Automáticamente, cuando una persona llega nueva a un nuevo grupo, cuando se incorpora a un grupo, automáticamente el resto del grupo lo que hace es etiquetarla. Y nosotros lo hacemos. Cuando conocemos a alguien, normalmente solemos etiquetarlo. Es más, algunos tienen esa, digamos que incluso se sienten orgullosos de saber, no, yo a una persona la calo el primer golpe de vista. Como una persona me caiga mal, difícilmente ya me va a caer bien después. Y lo solemos hacer porque nos gusta tener todo bajo control y bajo pie. No dejamos en muchos aspectos esa opción a equivocarnos o a conocer a una persona para poder decir, cualificarla en cuanto a si es una persona pues más locuaz o más callada, si es una persona pues que digamos que es fiable o no fiable, o si se trata de una persona pues muy impetuosa o más tranquila. Todas esas etiquetas las ponemos de entrada. Y eso lo que nos lleva en muchas ocasiones es a, digamos que crear un juicio de valor sobre las personas. En el estudio de hoy se nos habla de que etiquetamos automáticamente ya todo lo que ocurra con esa persona, todo lo que tenga que ver con esa persona, automáticamente en muchas ocasiones ya lo sometemos a ese juicio predeterminado que hemos hecho y automáticamente eso hace que estemos cómodos. Claro, lógicamente todo nos va a confirmar que esa persona es lo que nosotros nos habíamos pensado, que esa persona es como nosotros nos habíamos imaginado, porque ya la estamos valorando bajo nuestra vista y bajo nuestro propósito. Lo que aquí dice el Señor, y es muy claro, es: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. En este sentido, Lucas, que desarrolla este mismo pasaje, este mismo texto, lo dice de otra forma que a lo mejor nos es más fácil de comprender.
Dice así Lucas en su capítulo 6, los versículos 36 al 38. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y esto, desde luego, es totalmente cierto, y nosotros lo sabemos y lo conocemos. Tal y como tratamos a los demás, en muchas ocasiones se nos trata. Si tratamos bien a otra persona, si las tratamos con cortesía, si la tratamos con deferencia, esa persona nos va a tratar seguramente igual. Es algo muy natural, no es tan siquiera que tenga que ver con el ser mejor o mayor cristiano que otro, sino sencillamente es un hecho natural. Pero en nuestra vida espiritual eso tiene un valor mucho mayor. Fijaros lo que dice Lucas al principio del texto que hemos leído, que seamos misericordiosos. El amor tiene que ser el fundamento, tiene que ser la parte principal de nuestra vida. Por lo tanto, fijaros que además Lucas incide después en que después de juzgar habla de condenar y habla de perdonar, porque ante cierta situación, ante cierto hecho, podemos tomar además ciertas medidas. Es a lo que nos lleva el juzgar a los demás. Lo que nos dice el Señor Jesús es que no tenemos que juzgar a las demás personas. Podemos juzgar los hechos, podemos juzgar las circunstancias, pero nunca a esa persona. Por un aspecto fundamental, porque nunca tendremos la información completa ni suficiente como para saber qué es lo que ha ocurrido, cuál es la razón que ha llevado a una persona a hacer determinada cosa o a ser de una manera determinada. Eso solamente Dios lo sabe, porque Él es el único que ve los corazones y que nos contempla a nosotros. Por lo tanto, en nosotros no puede estar, porque lo primero que tendríamos que hacer en todo caso es vernos primero nosotros. Vernos nosotros primero. Y fijaros que cuando se habla de vista, se habla además de un aspecto muy delicado. Es una de las partes más delicadas de nuestro cuerpo. Una pequeña mota, un pequeño granito de polvo que ni tan siquiera lo podemos ver. Nos raya, nos molesta, nos estorba en el ojo, nos impide que podamos ver, hace que el ojo lagrimee, que el ojo vea borroso. Fijaros cómo no va a ser un palillo, un lápiz metido en un ojo. Todos sabemos lo que es una lesión de córnea y lo difícil que puede ser de poder sanar. Pues eso es lo que se refiere el Señor, a que tenemos que ser cuidadosos con eso. Primero hay que sacar lo que molesta, luego hay que limpiarlo con sumo cuidado, hay que dar colirio, hay que dejar que regenere, hay que dar espacio y tiempo. Pues de la misma manera es de la que se nos invita a nosotros a cuidar a los demás. Si hay un hecho incorrecto, si hay una situación incorrecta, si hay una forma de comportarse incorrecta, si nosotros vemos eso antes de hablar, antes de tomar ninguna determinación, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos y hacer un examen de lo que es nuestra vida. Porque yo no puedo ir a recriminar nada a nadie si primero no me he puesto delante del Señor y le he pedido perdón por todas aquellas cosas que yo hago mal. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? ¿Quién soy yo para decirle a alguien que lo que está haciendo está bien o está mal, si antes no me he puesto yo delante del Señor y he puesto mi vida delante de Él? Y aún así no tengo derecho a ello. Mi deber, mi obligación, como nos enseña la palabra, es a restaurar. Y eso es lo que el Señor estaba indicando, y es lo que el Señor estaba enseñando a aquellas personas. Después de haberme yo examinado, es cuando tengo que ir hacia aquella persona con toda la empatía, es decir, poniéndome en su lugar, porque cuando yo me he hecho el examen seguro que me he encontrado algo y entonces me puedo poner en su lugar. Y tengo que dar opción, sobre todo al perdón y por encima de ello a la restauración como último momento. No nos vale un decir, bueno, ya te estoy vigilando y te estoy controlando. No nos vale el decir, como lo has hecho una vez lo volverás a repetir. Nos vale pensar que esa persona es también merecedora de la misericordia, del perdón y del amor de Dios. Y nosotros somos mensajeros de esa misericordia, de ese perdón y de ese amor de Dios. Y por lo tanto nuestro deber y nuestra obligación es restaurar a esa persona. No juzgarla ni condenarla, restaurarla. Eso es lo principal. Ante todo,
Y sobre todo también otro aspecto muy importante cuando ocurren estos hechos es mantener la discreción. Y normalmente cuando juzgamos lo primero que hacemos es compartirlo con los demás, porque tenemos que corroborar con otros lo que hemos visto y lo que hemos oído o cómo pensamos que es una persona. ¿Te has fijado, fulanito, cómo es? Y todos lo hacemos, yo el primero. Hay que reconocer que es así. Lo hacemos en muchas ocasiones. Vamos y compartimos con otros para confirmarnos nuestra opinión, para confirmarnos lo que pensamos y poder ya tener calificada a una persona. La estamos juzgando, no le estamos dando opción a que esa situación, esa actitud cambie. No hemos dado opción a la restauración cuando ya lo estamos compartiendo con otros sin ningún tipo de miramiento. Y ahí es donde está la enseñanza del Señor Jesús. Te van a juzgar como tú has juzgado. Te van a medir como tú has medido. Te van a tratar como tú has tratado. Con la misma medida. No solamente ya por los demás, sino porque el mismo Señor Jesucristo nos lo dice. En cuanto hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. De la misma manera en que tratemos a cualquier otro ser humano y hagamos con otro ser humano, se nos va a hacer con nosotros. Así que no juzguéis para que no seáis juzgados. Difícil de llevar a la práctica, pero yo creo que con la ayuda del Señor podemos conseguirlo. La semana que viene tendremos otro tema sin duda igual o más interesante en este Evangelio de Mateo.